pedazo de barrio allá en Pompeya. Tenemos hoy el enorme gusto en el programa de Fogón en Fogón, que emite acá en Uruguay y en la Argentina, tener a Ernesto Jaureche invitado con nosotros. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Estamos todavía a Buen mediodía. día, encantado y muchas gracias por la llamada. Ernesto, te hemos convocado hoy porque hace muy pocos días se cumplieron 120 años del nacimiento de Arturo Jaureche, tu tío. Y como hay muchas generaciones jóvenes por ahí en el Uruguay que no les es muy familiar la historia de Arturo Jaureche, te hemos convocado un poco para que nos refresques esa memoria. Bueno, yo encantado. Me parece que es importante, antes de empezar con el propio don Arturo, pintar un poco el escenario de la época en la que a Arturo le tocó vivir y relacionarse con la banda oriental. Yo recuerdo que para esos tiempos, a los bonaerenses, la banda oriental era como parte de nuestro mismo territorio. No existía como ahora una diferencia tan nítida de dos repúblicas separadas. Al punto de que, por ejemplo, digo como ejemplo, viste que en la provincia de Buenos Aires hay una localidad que se llama Salto, y también hay otra en el Uruguay que se llama Salto. Entonces no había vez que uno dijera, vamos para Salto, que no dijera, vamos para Salto argentino, porque no era Salto oriental. Entonces era tal la compenetración de los dos territorios, de los dos continentes institucionales, que los pueblos, las localidades del Uruguay eran para nosotros como parte de las localidades de nuestra pampa húmeda, digamos, ¿no? Pero el Río de la Plata era todo uno. Este es un punto de partida importante, porque esto justifica que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955, se fueran al Uruguay y en Uruguay fueran recibidos como héroes, del mismo modo que en 1956 los uruguayos recibieron a los peronistas también como héroes exiliados después de la caída del régimen. Digo, esto vale la pena mencionarlo, porque no era como exiliarse, qué sé yo, en Londres o en Madrid o en Venezuela. No, era exiliarse en la provincia amiga. Esto creo que es un tema que vale la pena reflexionar sobre eso y sobre los cambios negativos que han ocurrido a lo largo de los años en este sentido. Como digamos, la institucionalidad ha separado dos entidades que sentimentalmente, históricamente, eran una sola cosa, ¿no es cierto? Pero sentimentalmente también lo eran en aquella época. Hoy día ir al Uruguay es ir al extranjero. En aquella época ir al Uruguay era ir a una provincia vecina. Bueno, esto como punto de partida. Don Arturo tenía una larga carrera política, había empezado allá, bueno, la carrera política, si se quiere, empieza cuando él tiene 12 años y lo nombra convencional del Partido Conservador, porque el padre era conservador, don Pedro Jaureche, mi abuelo, era dirigente conservador de pistola en cinto, claro, como correspondía en esa época, ¿no? Como dice Arturo, mi viejo cada vez que salía de casa calzaba quiere decir, se ponía de un lado el fierro, el revólver, porque en esa época el uso del revólver no era pistola, y en la cintura del lado de atrás el faconcito o el cuchillo. Mi viejo calzaba. Había ahí varias historias de los conservadores contra los radicales. Bueno, en realidad Arturo se va en el año 16 de Lincoln, o sea, antes de la llegada de Irigoyen. Se va a estudiar, porque no había secundaria en Lincoln, se va a estudiar a Chivilcoy. En Chivilcoy lo toma la reforma agraria, la reforma universitaria,
se hace reformista y como reformista anti-irigoyenista, como correspondía. Además, él venía del conservadurismo, así que sigue su carrera, termina preso y expulsado de la escuela, y en fin, toda una serie de problemas, con lo que se viene a Buenos Aires. En Buenos Aires, hombre de mil oficios, porque además la familia se funde. Mi abuelo, don Pedro, se timbea la casa, parece mentira, tenía 10 hijos. Se juega a la casa a los naipes, la pierde, y los hijos salen todos desparramados al exilio. ¿Y qué tenía qué negocio tenía tu abuelo? Era empleado público, era empleado de la municipalidad. Él se aufanaba de ser el hombre de la provincia de Buenos Aires que conocía todas las marcas de ganado, porque su tarea era esa, era certificar la legalidad de las propiedades ganaderas. Bueno, ahí, bueno, se las arregla como puede, pero bueno, termina la secundaria y se mete en la universidad. Se recibe a los 36 años, te diré que no era un buen alumno. Entre que se recibe, entre que entra y que se recibe, está preso otro par de veces, ya se hace irigoyenista, se encuentra con Homero Mansi, que él lo levanta. Homero Mansi dice: Homero me enseñó que el valor del caudillo en la historia, en las historias de la política latinoamericana. Con un lenguaje tan poético, dice que me convenció por completo y terminamos. Bueno, además Mansi tenía un hermano que era parte de la custodia del peludo Irigoyen, con lo que Mansi, Homero, el autor de Malena, el tanguero, y Arturo, lo visitaban a Irigoyen, lo conocieron personalmente, eran jóvenes que lo visitaban a Irigoyen. Ahí don Arturo dice: ese viejo era un hombre bueno, un hombre moderado, un hombre prudente. Se lo decía que estaba enfermo de inactividad, no, era un hombre que pensaba, era un hombre inteligente. Bueno, perdóname. Que sonó justo el teléfono. Todo bien. Me olvidé de cortarlo después que nos comunicamos. Bueno, ellos entonces empiezan a militar dentro del radicalismo. Don Arturo es funcionario del radicalismo, es miembro de la intervención radical a la provincia de Mendoza. El golpe lo toma en Mendoza, el golpe del 30, el golpe de Uriburu. Va preso de vuelta porque sale a la calle con un revólver a gritar "Viva Irigoyen" en medio de la avanzada de los conservadores y todo lo demás. Y curiosamente el interventor de Mendoza era el general Farrell, que es medio pariente de los Jaureche, desde la línea de los irlandeses, que son medio parientes nuestros. Le perdonó la vida, porque en realidad lo tenía que fusilar, un hombre que sale armado, habiendo estado de toque de queda, soboleta, bueno, pero con la prohibición de volver a pisar Mendoza. Ahí conoce a Clarita, su mujer, Clarita Iturraspe, que estaba con el padre, con la familia, por razones de trabajo. Ahí empieza su noviazgo con Clarita, vuelve a Buenos Aires, estamos hablando ya de 1930, en el 36 se recibe porque Clarita le dice: si no te recibí no nos casamos. Termina recibiéndose por presión de su mujer, no porque amara el derecho, sino porque, aunque lo amaba, pero tampoco lo ejerció demasiado. Y a partir de ahí se inicia su vida política, digamos. Tiene dos etapas, Jauretche: una vida de político práctico, de político realista, de político de construcción, de organización, de construcción de consensos y todo lo demás, lo que es la política, y otra etapa de intelectual productivo en el plano de la teoría política. En el primer aspecto, él empieza con Forja. Forja tiene el mérito de haber roto un clima, un estado de ánimo de la sociedad argentina. Ahí venía la década, había ocurrido la década infame, había una decepción absoluta con la política, y
Además, se había instalado por completo la idea de que éramos una raza inferior, que los americanos no teníamos destino, que en todo caso se había que crecer a partir de la exportación de granos y que lo único que servíamos era para ser campesinos. Ya la inmigración había cubierto la ciudad, el 60% de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros en esa época, en el año 35, 38. Era muy difícil la política y había esa sensación de que somos pobres porque nacimos pobres y merecemos ser pobres. Lo que consigue Forja es romper ese consenso. Yo creo que lo de ellos es una ruptura epistémica, lo que se llama, ¿no? Rompen con el sentido común dominante y eso les permite refundar lo que empieza a ser los orígenes de lo que después fue la década del 60, 70, lo que nosotros llamamos el nacionalismo popular revolucionario. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.